de la vida que me has dado en este año. Mi deseo y mi deleite eres tú, Señor. Diga conmigo al Señor: quiero vivir cada día de mi vida para amarte, para conocerte y para servirte solo a ti. Yo sé que tú me amas, Señor, y que tu favor, tu bendición y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Enséñame, Señor, a amar a mis enemigos, a bendecir a los que me maldicen, a hacer bien a los que me aborrecen y orar por aquellos que me han robado y perseguido. Te entrego, Señor, todos los días del año 2018. Establece tu reino en mi vida y en mi familia, Señor. Todo esto te lo pido y te doy las gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo para todos ustedes. Y a propósito de este año que está a punto de iniciar, he preparado un mensaje que se titula Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Abran sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 44. Isaías 44, del versículo 1 al versículo 4. Y yo te pido que abras tus ojos espirituales, que abras tus oídos, porque Dios quiere hablar a tu vida. Amén. Isaías 44, del verso 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. El profeta Isaías, queridos hermanos, está hablando en este pasaje acerca de un reino futuro que está a punto de venir y de establecerse aquí en este planeta. Se llama el reino de los 1000 años. Jesucristo vendrá y establecerá su reino de forma física y visible en este planeta. Justo después de la tribulación y del tiempo de guerra que vendrá en el futuro, Jesucristo descenderá de las nubes, descenderá con su iglesia y establecerá un reino de paz, de justicia, de bendición, donde ya no habrá más enfermedad, no habrá más tristeza, no habrá más cáncer ni depresión, sino que todos exaltaremos y glorificaremos su santo nombre. Esta promesa que acabamos de leer, por supuesto, se aplica a la nación de Israel, porque esta preciosa nación de Israel fue escogida por Dios desde los días de Abraham. Y aunque Israel ha rechazado al Señor, y cuando Jesús vino hace 2000 años lo rechazaron, el Señor promete transformar la tierra de Israel, que es una tierra árida, que es una tierra seca. Dios la transformará en una tierra verde, en una tierra llena de ríos y llena de aguas preciosas. En aquellos días, escribe el profeta Joel en el capítulo 2, verso 28, dice que el Señor derramará su espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días,
dice el Señor. Y aunque estas promesas son principalmente para la nación de Israel, también son promesas para cada uno de nosotros, porque nosotros, aunque no somos Israel ni pertenecemos a la nación de Israel, formamos parte del pueblo de Dios. Dice la Biblia en la primera carta de Pedro que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También dice la palabra de Dios que nosotros somos hijos espirituales de Abraham. Y aunque, repito, no formamos parte de la nación de Israel, Dios nos considera hijos de la promesa, hijos de Abraham. Así que en este pasaje vamos a aprender una promesa que Dios nos hace, una gran verdad espiritual que Dios nos hace, y además vamos a aprender 3 promesas que Dios tiene para nuestras vidas en este nuevo año 2018. ¿Están listos para escucharlas? Bueno, vamos a estudiar en primer lugar esta gran verdad espiritual que aparece en el versículo 1 y versículo 2. Isaías 44, versículo 1 y 2. Y esta gran verdad espiritual es que Dios te creó y se interesa en tu vida. Dios es tu creador y Él tiene un gran interés en tu vida, en los asuntos personales, en los asuntos familiares, en los asuntos laborales. Dios se interesa en tu vida. Vean el versículo 1, por favor. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Al igual que Jacob y toda la nación de Israel, ellos no escogieron a Dios, sino que fue Dios el que los escogió a ellos. De la misma manera, tú no escogiste a Dios. Dios es quien te escogió a ti. Dios permitió que tú nacieras en la familia en la que tú naciste, porque Él tenía un propósito al permitir que nacieras en la familia en la que tú naciste. Tú no escogiste el día de tu nacimiento, tú no escogiste a tu papá, tú no escogiste quién sería tu mamá, ni quiénes serían tus abuelos, tú no escogiste el lugar en donde tú nacerías, tú no escogiste las circunstancias en las que tú nacerías, tú no escogiste a los hermanos que tú tienes o a los abuelos y padres que tú tienes. Fue Dios el que escogió todo eso. Dios te escogió a ti porque tiene un propósito santo en tu vida. Jesucristo les dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Tú, amado hermano que me escuchas, amada hermana que me escuchas, tú existías en el corazón de Dios aún antes de tu nacimiento. Y cuando tu padre y tu madre se unieron, hubieron 350 millones de posibilidades de que nacieran otras personas. Porque hubieron 350 millones de espermas que pudieron haber fecundado el óvulo de tu mamá, pero el que fecundó el óvulo de tu mamá fuiste tú. Entre 350 millones, ¿tú crees que eso sea una casualidad? ¿Tú crees que eso sea un accidente? Por supuesto que no, que no. Dios te creó y Dios se interesa en tu vida. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida. Tú no eres un accidente, no eres producto de la casualidad, no eres producto de las cosas que pudieran pasar por casualidad en este mundo. Dios es el que te creó y tiene un propósito en tu vida. Vamos a ver esta verdad en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4 y 5. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5, dice así la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes
que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aún antes que Jeremías fuese engendrado, el Señor ya lo había escogido, ya lo había santificado, lo había apartado para ser un profeta. De la misma manera, el Señor a ti también te apartó, el Señor te santificó, te conoció aún desde antes que tú fueses concebido, para que tú cumplieras un propósito en esta existencia. Es por eso que la depresión y el desánimo no caben en la vida de un cristiano. Los cristianos que están desanimados, que están deprimidos o hasta han pensado en la muerte o en que en sus vidas no tienen ningún propósito, están bajo la influencia de las tinieblas, bajo la influencia de Satanás y de sus demonios, y hay que echar fuera esos pensamientos y fuera esos demonios, porque tu vida tiene propósito, tu vida tiene significado, y si sigues respirando hasta la mañana del 31 de diciembre del 2017 es porque tu propósito todavía no se ha cumplido. Todavía tienes cosas que hacer en esta vida. Todavía tienes un propósito y un significado por las cuales vivir en esta existencia. Alguien diga amén. Salmo 139, versículo 13 en adelante. Salmo 139. Es uno de los salmos más preciosos en la Biblia, que nos revelan el secreto de la formación de un bebé, de una persona en el vientre de su madre. Salmo 139, versículo 13, dice así: porque tú, Señor, formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Digan conmigo el versículo 14, por favor. Dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo cuando tú eras un pequeño embrioncito de pocos días después de la concepción, cuando tu corazón comenzó a latir y las células comenzaron a fluir desde tu columna vertebral, que es de lo primero que se forma en un embrioncito, y cada una de esas células subió hacia lo que era en aquel entonces tu cerebro, y tu cerebro le decía a cada célula: tú vas a ser una célula del riñón, tú vas a ser célula del pulmón, tú vas a ser célula del hígado, tú vas a ser célula de los ojos, tú vas a ser célula de las uñas y del cerebro. Y entonces tu cerebro comenzó a agrupar todas las células para que tú te convirtieras en un precioso ser humano. Por eso dice el versículo 16: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron formadas. Así que, hermanos, no tengamos ninguna duda. Nosotros somos creación de Dios. Somos hijos de Dios. Y el Señor se interesa en nuestras vidas y tiene un propósito para nuestras vidas. Hay un documento de la Reforma, por cierto, este año 2017 se cumplieron 500 años del inicio de la Reforma protestante en Alemania, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis, ¿verdad?, allá en la catedral en Alemania, reclamando en contra de la Iglesia Católica Romana, la cual vendía indulgencias y cometía un montón de barbaridades. Y ahí es cuando empezó la Reforma protestante. Y de esa reforma se desprende un documento precioso que se llama el Catecismo de Westminster, ¿sí?
El Catecismo de Westminster es un documento teológico de la Iglesia Reformada y se usaba para instruir a los nuevos convertidos y también a los niños a través de preguntas y respuestas. Se formulaba una pregunta y entonces con la Biblia se daba la respuesta. Y quiero leerle la pregunta número 1 del Catecismo de Westminster de la Reforma Protestante. Esta es la pregunta número 1. ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? ¿Cuál es el fin principal y más alto de un ser humano? Y en este catecismo se nos da una respuesta bíblica preciosa. Esta es la respuesta. El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y disfrutar plenamente de Él para siempre. El propósito principal en tu vida es conocer al Creador, servir al Creador, a Dios, y disfrutar de su presencia todos los días de tu vida. Yo les felicito a ustedes porque esta mañana muchos hermanos han faltado y están preparando la cena o están dormidos o están viendo el fútbol quizá, pero ustedes apartaron esta mañana para venir a la iglesia, para congregarnos y disfrutar de nuestro Dios. ¿Cuántos disfrutamos de Dios? Disfrutamos de la alabanza, disfrutamos de la predicación de la palabra, disfrutamos de la ofrenda, disfrutamos de ti, Señor. Para glorificar a Dios y disfrutar de Él todos los días, el Señor desea equiparnos en este nuevo año. El Señor desea llevarte a más. Nuestro Dios, queridos hermanos, no es un Dios de retroceso. Nuestro Dios es un Dios de avance. Nuestro Dios es un Dios, no es un Dios de maldición. Nuestro Dios es un Dios de bendición. Nuestro Dios no es un Dios de estancamiento. Nuestro Dios es un Dios de progreso. Nuestro Dios no es un Dios de muerte. Nuestro Dios es un Dios de vida. Y en este año 2018 el Señor no quiere que te quedes en el mismo lugar, estancado, deprimido, desanimado. El Señor quiere impulsarte a que vayas a más, que conquistes más, que si tú estás casado, tu matrimonio tiene que ser mejor en el año 2018. Si tú tienes un negocio, el Señor desea prosperarte mucho más en el 2018 y que tú bendigas a la iglesia del Señor. Si tú te estás preparando en la Biblia y solamente has leído 3 o 4 capítulos de la Biblia en el 2017, el Señor desea que tú leas toda la Biblia en el 2018. Si tu vida de oración fue muy escueta y muy cortada y muy deprimida en el 2017, Dios desea que tú te levantes como un guerrero de oración en el año 2018. Si en el 2017 estuviste enfermo y estuviste triste, el 2018 Dios desea sanarte. Dios desea darte un espíritu de alegría, de gozo, de alabanza, porque lo mejor está por venir. Vamos a Efesios capítulo 3 para comprobar estas enseñanzas. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Yo estoy seguro que si tú conoces a Dios y amas a su Hijo Jesucristo, lo mejor de tu vida, escúchame, lo mejor de tu vida está aún por venir. Yo recuerdo haberle dado este mensaje a mi abuelita hace muchos años allá en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas. Mi abuela fue misionera, viajó por muchos países llevando la palabra de Dios y a los 93 años de edad, postrada en una cama, ya sin dientes, ya muy ancianita, muy enferma, yo le decía, abuelita, lo mejor está por venir. Y ella me decía, ¿cómo me dices eso, mijito? Ya tengo 93 años y estoy cerca de irme con el Señor. Como que lo mejor está por venir. Por supuesto que lo mejor está por venir.
No importa la edad que tú tengas, no importa que tú seas un joven de 16, una señorita de 25, un adulto de 30 o de 40 años, un anciano de 80, 90 años. Si tú tienes a Cristo, lo mejor está por venir. Y mi abuelita sacaba su armónica y se ponía a tocar la armónica y cantaba himnos cristianos y me decía, tienes razón, lo mejor está por venir cuando el Señor me llame a su presencia, porque allá arriba la fiesta es mucho mejor que aquí abajo. Y allá voy a estar en la presencia de mi Dios. Así que este año 2018 tú tienes que dejar de quejarte y yo tengo que dejar de quejarme. Dejemos las quejas a un lado. Deja las críticas a un lado, dejemos de quejarnos del gobierno, de la iglesia, de la economía, que si la salud, que si estoy mal, que si me duele el callo, que si me duele la espalda. Dejemos de quejarnos porque lo mejor está por venir. Mejor concentrémonos en lo bueno de Dios, en las bendiciones de Dios, en la gloria de Dios, porque el Señor quiere darnos lo mejor en este año nuevo. Efesios capítulo 3. Versículo 14, miren lo que dice aquí la Biblia. El apóstol Pablo está orando por los efesios y dice así, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje es un pasaje de abundancia, es un pasaje de bendición, es un pasaje de avance, de progreso, de sanidad. En este pasaje existen al menos 16 palabras de abundancia y de bendición. Voy a mencionar algunas. Versículo 16, riquezas de su gloria. Versículo 16, fortalecidos con poder. Versículo 18, anchura, longitud, profundidad, altura del amor de Dios. Versículo número 19, llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20, Dios es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Este pasaje nos revela que Dios quiere bendecirte. Dios quiere que comprendamos cuál es su gran amor, su gran poder, que sepamos que Él está con nosotros, que Él nos creó, que hay un propósito, un significado en nuestras vidas, que dejemos de quejarnos de la familia donde nacimos, que dejemos de quejarnos del país donde nacimos, que dejemos de quejarnos de nuestras circunstancias, porque detrás de cada circunstancia, detrás de cada situación en nuestra vida, está la sabiduría de Dios escondida, mostrándonos su infinito amor. Un joven se acercó un día conmigo y me dice, pastor, estoy muy enojado con el Señor. Le dije, ¿por qué estás tan enojado con Dios? Lo que pasa es que yo hubiera querido nacer en Inglaterra, en Londres. Yo hubiera querido que la princesa Diana hubiera sido mi mamá y el príncipe Carlos mi papá. Y hubiera tenido yo un gran palacio con mucho dinero y mucho oro para viajar por todo el mundo y de esa manera ser famoso y rico. Además, hubiera yo querido nacer pues así blanquito, de ojito verde. Y le dije, ¿y dónde naciste? Ah, pues nací aquí en Tlanepantla.
Mi papá se fue, se divorció de mi mamá, 7 hermanos en la pobreza, mi apellido Gutierritos además. Y por eso estaba enojado con Dios. Él no estaba contento con lo que Dios le había dado. Después ya me platicó su historia y resulta que a través de muchas pruebas y tormentas, él llegó a conocer a Cristo. Alguien le compartió de Cristo y le entregó su vida a Cristo. Entonces yo le dije, dale gracias a Dios por el Padre que Dios te dio, aunque se haya ido de la casa. Dale gracias a Dios por esa mujer que es tu mamá, que Dios te dio, que aunque con 7 hermanos te sacó adelante a ti. Dale gracias a Dios por la bendita tierra de Tlalnepantla, Estado de México. Dale gracias a Dios por las circunstancias que tú atravesaste, porque si Dios no te hubiera dado a ese papá, a esa mamá, a esos hermanos y ese cuerpo que tienes gordito, chaparrito, peloncito, como seas, tú nunca hubieras conocido de la palabra de Dios. Y aunque fueras hijo de príncipes y princesas, ¿de qué te valdría ganar el mundo si hubieras perdido tu alma? ¿De qué te valdría tener muchas riquezas y ser de una familia de alta alcurnia si terminaras en el infierno? Más te vale conocer a Cristo Jesús y darle gracias a Él, porque Él te ha dado la vida eterna. Amén. El otro día hubo una subasta en internet, vimos que estaban subastando un cuadro del famoso pintor Pablo Picasso. Y entonces ese cuadro pues era un rostro así muy raro con cubos y, ¿verdad? Realmente muy feo en mi opinión. Pero costaba más de $10 millones. $10 millones. Entonces yo me puse a reflexionar y dije, ¿cómo es posible que este pedazo de tela con esta pintura vieja y estos rostros en forma de cubo puedan costar $10 millones? Es absurdo, es ridículo. Y consultando a un amigo pintor me decía, no, ese cuadro no es valioso por la tela ni por la pintura vieja que tiene. Lo que le da valor a esa pintura, a ese cuadro, es la firma del autor. Porque abajo en uno de los extremos decía Pablo Picasso. Y la firma es lo que le daba el valor de $10 millones. Y nosotros, amados hermanos, dice la Biblia que nos parecemos a ese cuadro. Nosotros no tenemos ningún valor en nosotros mismos. La Biblia dice que somos pecadores, que nacimos en pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que no podemos hacer nada para salvarnos. Ninguna buena obra para salvarnos, pero lo que nos da valor no son nuestras acciones, no son nuestras obras, no es nuestro cuerpo ni nuestra alma. Lo que nos da valor es la firma del autor eterno que nos creó, la firma de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos ese sello, tenemos esa firma que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, y eso es lo que nos da un gran valor a todos nosotros. Nuestras vidas son valiosas, son hermosas. Así que agradezcamos a Dios cómo nos hizo, por tus ojos, por tu nariz. El otro día un hermano me dijo, pues pastor, yo tengo la nariz como de albóndiga y las orejas de papalote y un ojito se me va chueco, se va de vacaciones. Pastor, ¿por qué? Le dije, dale gracias a Dios que así te hizo el Señor y que lo conoces. Aprende a bendecir tu vida para que el año que inicia 2018 Dios te conceda cumplir tus sueños y tus propósitos. Entiende que tu valor no proviene de cómo te ves o lo que has hecho o la forma de tu nariz o el color de tus ojos o los títulos profesionales que tú tengas. Tu valor no proviene de estas cosas. Tu valor proviene de Dios. Tu valor fue la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Dios te ama, Dios te creó y Dios tiene un propósito para tu vida en este año. Dale la gloria al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Entendimos esta verdad espiritual, hermanos? Amén, ¿están seguros? Ahora les voy a enseñar 3 principios para poder vivir nuestra vida en este año 2018. Después de haber aprendido esta verdad espiritual, regresemos a Isaías capítulo 44.
3 principios o 3 instrucciones para que tú puedas avanzar en este año nuevo y que puedas cumplir tus propósitos que Dios ha depositado en tu alma. Isaías 44, en el versículo número 2, la segunda parte del verso número 2, es Dios el que está hablando. El verso 2 dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Y después Dios nos habla y dice: no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Jesurún se refiere a la nación de Israel, es un diminutivo, es una palabra de amor, de bendición y de aceptación sobre Israel. Entonces el Señor le dice a Israel: no temas, Jacob, no temas, Jesurún, porque yo te he escogido. El primer principio esta mañana que vamos a aprender es echar fuera el temor. Digan conmigo: echar fuera el temor. Si tú deseas avanzar y cumplir los propósitos de Dios en este año, debes aprender a echar fuera el temor. El Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo y yo te voy a ayudar. Amados hermanos, todos los seres humanos tenemos temores. El temor es esperar algo negativo, algo malo que nos pudiera ocurrir. Una persona temerosa es una persona que siempre está esperando lo malo. Algo le va a pasar. Una persona temerosa piensa que al salir a la calle la van a asaltar o le van a robar, que regresando a su casa ya le van a haber vaciado su casa, que llegando a donde está su bicicleta o su motocicleta o su carro, ya no va a estar el carro porque se lo van a robar. Una persona temerosa es aquella que piensa que se va a enfermar constantemente. Ay, ¿y si me da la bronquitis? ¿Y si me da la influenza? Ay, me salió una bolita aquí en la costilla. Seguro es cáncer. Me voy a morir seguramente muy pronto. Una persona temerosa es la que le tiene miedo al futuro. ¿Qué va a pasar en mi futuro? ¿Y de qué voy a vivir cuando cumpla 60 o 70 años? Una persona temerosa es aquella que está esperando que algo malo le va a pasar a sus hijos, y como al hijo no se comunicó y salió el hijo a la universidad y no le habló a las 8 de la noche, la persona temerosa ya piensa que ya lo secuestraron, que ya lo mataron, que va a tener que ir a buscarlo a los hospitales o a la morgue. La persona temerosa es una persona angustiada, una persona que se preocupa de todo. Y yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿cuáles son tus temores? Si tú identificas alguno de tus temores, apúntalo. En este momento, apúntalos. ¿Cuáles son tus temores? ¿Le tienes miedo al futuro? Tal vez le tienes miedo al fracaso. Muchos cristianos tenemos temor de ganar las almas y de hablarle a los demás de Cristo porque tenemos miedo al rechazo. Nos van a rechazar, nos van a juzgar, nos van a criticar. Mejor no le comparto a nadie porque tengo miedo. Otras personas le tienen miedo a la muerte. Un hermano el otro día que se había alejado de la iglesia, dejó de congregarse, dejó de orar, de leer las escrituras y le dio una enfermedad terminal y me decía: pastor, tengo miedo de morir, tengo mucho miedo a la muerte, tengo más de 80 años y sé que voy a morir. Tenía un tremendo miedo a la muerte. Otros tienen miedo a la pobreza. Y si nos quedamos pobres, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? Otros le tienen miedo a casarse. Y ya tienes 35 añitos, tus 40, tus 45. Oye, y no tienes tú deseo de tener una familia, de tener un esposo que te ame, una esposa que te ame. Pues no, pastor, no, la verdad no tengo ese deseo. ¿Por qué? Porque tienes temor.
Tal vez tus padres se divorciaron, tus abuelos se divorciaron, tus primos están separados y tú dices, no, pues ha sido un fracaso esto del matrimonio en mi familia. Yo no quiero casarme nunca. O dicen, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Yo no me voy a casar nunca. No pronuncies esas maldiciones sobre tu vida, porque Dios tiene un varón para ti. Dios tiene una mujer preciosa para ti, pero es necesario que eches fuera ese miedo. Si tus papás se divorciaron, los abuelos terminaron separándose y todos tus primos y tu familia ha sido un fracaso el matrimonio, tú vas a ser la primera generación que tenga un matrimonio feliz, un matrimonio de bendición, un matrimonio que exalte y glorifique el nombre de Cristo. Pero asegúrate que el varón con el cual tú te vas a casar ame a Dios con todo su corazón. Que ame a Jesús con todo su corazón. No te cases con el primer roto quintopatiero que pase o que venga a pretenderte, sino que prueba su corazón. No te cases con la primera doncella que se aparezca por ahí. Prueba su corazón. Y si ese jovencito quiere venir a pretenderte, ay, estás bien bonita, quiero que seas mi novia. ¿Sabes qué? Yo soy hija del Rey de Reyes. Yo soy la princesa del Señor. Mi valor es más alto que el de las joyas. Así que si quieres algo conmigo, primero tienes que pasar a discipularte con los 18 pastores de Vida Nueva para el Mundo. Tienes que servir en la iglesia unos 4 años y mi papá nos va a discipular. Papás, ¿verdad? Que me están escuchando y que están en esta situación, ustedes que tienen que aprender la palabra de Dios para discipular a sus hijos y a los pretendientes de tus hijas o de tus hijos. Ah, jovencito, ¿quiere usted algo con mi hijita? ¿Quiere usted una amistad? Ah, muy bien, yo los voy a discipular, ¿sí? Durante 4 años. Mientras tanto van a ser amigos. El discipulado va a ser los viernes de 7 a 10 de la noche. ¿Por qué los viernes? Porque es el día de la fiesta, así que vamos a hacer la fiesta, pero aquí en la casa, y va a ser para el Señor la fiesta. Así que se trae su Biblia y su cuaderno. Y si ese joven aguanta esos 3 o 4 años de discipulado, tal vez valga la pena para que tú te cases. Amén. 2 instrucciones para vencer el temor. 2 instrucciones, apúntalas por favor. ¿Cuál es tu temor? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo al rechazo? ¿Miedo a la muerte? ¿Miedo a casarte? ¿Miedo a la oscuridad? Yo no sé cuál sea tu temor, Dios lo sabe, pero quiero decirte esta mañana que Dios, a través de su Espíritu Santo, te quiere ayudar a vencer tus temores. Instrucción número 1, debes buscar a Dios en medio de tus temores. Si tú tienes miedo a la oscuridad, apaga la luz en la noche y te va a dar terror. ¡Ay! Y te vas a poner de rodillas y vas a decir, Señor, tengo miedo a la oscuridad, pero tu palabra dice que tú eres luz. Tú ven e ilumina mi espíritu y ayúdame a vencer este miedo a la oscuridad. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 34. Salmo 34, versículo 1. Este año 2018 tú vencerás tus temores en el nombre de Jesucristo. Digan amén. Salmo 34, versículo 1, léanlo conmigo. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Vean el versículo 4, subráyalo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Señor, tengo terror de casarme. Terror, no es miedo, es terror. Aquí está, Señor. Esto no viene de ti. Te lo entrego, Señor. Enséñame a vencer este terror, porque esto es una maldición en mi vida y yo la rechazo en el nombre de Jesús. El miedo es lo contrario a la fe. El miedo es esperar todo lo malo. La fe es esperar todo lo bueno de Dios, todas las bendiciones de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Dios quiere llenarte en este 2018 de fe, de esperanza y de confianza en Él, y que eches fuera tus miedos. Vas a tener que tomar tu miedo a la inseguridad, tu miedo a salir a la calle, tu miedo a compartir de Cristo, tu miedo a relacionarte con los demás, tu miedo a servir a Dios. Toma todo eso, hazlos bolita y échalos al bote de la basura, porque ahí es donde pertenecen. Y llénate de fe en Cristo. Segunda instrucción para vencer tus temores: debes confrontar tu temor con la palabra de Dios. Confrontar tu temor con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de David? Del pequeño rey David, cuando se tuvo que enfrentar al gigantón. ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat. ¿De qué estatura era Goliat? De más de 3 metros. Yo mido 2 metros, hermanos. Desde este púlpito los veo bien chiquitos a todos, y yo creo que ustedes me ven así, ¿verdad? Imagínense 1 metro más que yo, como a la altura de aquel candelabro, quizá un poco más. De ese tamaño era el gigante Goliat. ¿Y sabe qué le decía Goliat a David? Te voy a matar, te voy a destrozar. Tú no eres nada, tú no vales nada, no eres nadie. Y todo el ejército de Israel se intimidó y les dio miedo. Pero miren lo que le dijo el pequeño David al gigantón Goliat en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Primer libro de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Diga conmigo: el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Diga fuerte: yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Yo te venceré con la espada de la palabra de Dios. Cuando usted tenga temor, póstrese, venga a la presencia de Dios, confronte a sus demonios, a sus temores con la palabra de Dios. Y el 2018, yo le aseguro, va a ser el mejor año de su vida. Amén. Segundo principio. Vamos a avanzar en nuestra prédica. Segundo principio. ¿Cuál fue el primer principio? Confrontar nuestros temores, echar fuera el miedo. Número 2. Principio número 2. Extiende tu visión con perseverancia. Debes extender tu visión, debes tener una visión de esperanza, de fe, y dejar atrás el pasado. Toca a la persona a tu lado y dile: extiende tu visión y deja atrás el pasado. Deja atrás el pasado. Amén. Muchas personas desgraciadamente viven en el pasado. Y tal vez hayan logrado muchas cosas hermosas y buenas, pero por un error que cometieron viven en condenación en su presente y no pueden extenderse hacia el futuro. Y cuando escuchas que Dios tiene algo bueno para ti en el 2018, dices: no, pues ¿cómo para mí? No, si yo no soy nadie. No, yo pequé en el año 2004. Ay, cometí esta barbaridad, este pecado. No, pastor, yo pasé por un divorcio. ¿Qué más podría haber para mí? Eso se llama autolástima, autoconmiseración, y es un pecado. Jamás vuelvas a cometer el pecado de la autolástima y la autoconmiseración. Tú debes creer que las cosas buenas de Dios están por venir en este año 2018. Debes decidir servir al Señor, prepararte para la obra de Dios, dejar atrás el pasado y extenderte hacia todo lo bueno que Dios tiene para tu vida. Si tú estás casado, tu matrimonio será mejor en el año 2018. Si ganaste 2 almas para Cristo en este año, ganarás 4, 8, 10 o 20 almas en el año que entra. Si tú no ganaste ni una sola alma para Cristo,
Pide perdón al Señor, arrepiéntete y proponte en el nombre de Jesucristo ganar almas para Cristo. Si cada uno de ustedes ganara 2 almas para Cristo en el año 2018, para el final del 2018 ya no cabríamos en este local. O tendríamos que hacer 5, 6 o 7 servicios el domingo, porque vino un avivamiento a la iglesia del sur de Vida Nueva para el mundo. Lo mejor está por venir. Recuerden lo que dijo Pablo en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Tercer principio para terminar. Tercer principio para este nuevo año que inicia. Espera lo mejor de Dios, porque lo mejor está por venir. Espera lo mejor de Dios. Termino con Isaías 44, el versículo 3 y 4, nuestro pasaje principal esta mañana. Isaías 44, 3, uno de los versículos más hermosos de todo el libro de Isaías. Te dice el Señor, abre tus oídos, ¿estás listo para escucharlo? Di amén, estoy listo para escucharlo. Dios te dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Tal vez tu vida ha estado seca, ha estado triste, ha estado en tristeza y en depresión, pero el Señor nos promete que en los siguientes días de nuestra vida Él va a hacer brotar aguas del sequedal. ¿Cuántos lo creen? Y nuestra tristeza se convertirá en gozo, y nuestro lamento se convertirá en alegría, y nuestra depresión se convertirá en alabanzas, porque así nos lo ha prometido nuestro Dios Todopoderoso. Todos los días, a partir de este día, a partir del día de mañana que inicia un año nuevo, yo te suplico que te levantes temprano y que busques al Señor. No te atrevas a salir de tu casa sin haber buscado al Señor. ¿Por qué no el día de mañana, cuando tú te levantes de tu cama, levantas los ojos y levantas las manos al cielo como una señal de fe y dices algo como esto? Dices, Señor, gracias por este día. Yo voy a estar esperando lo mejor este día. Yo sé que tu favor y tu gracia están sobre mi vida, Señor. Tú enviarás a alguien que yo pueda bendecir y enviarás a alguien que me bendiga. Gracias, Señor, estoy emocionado porque el día de hoy tú vas a hacer cosas grandes y poderosas conmigo, Señor. Esa es una persona que está esperando lo mejor del Señor cada día. Pero la mayoría de los cristianos no se levantan así, ¿verdad? ¿Cómo se levantan muchos? Ay, Señor, otro día. Y el metro, Señor. La combi. Ay, el jefe del trabajo, Señor. Ay, la colitis nerviosa, Padre Celestial. Y nos levantamos con una actitud negativa, quejumbrosa, pecaminosa. Este año tienes que desechar todo eso. Tienes que aprender a esperar lo mejor, porque Dios es capaz de abrir ríos en el desierto, manantiales en el sequedal. Solo tienes que creer, que tus pensamientos estén concentrados en Cristo, que tus ojos estén puestos en Jesús. Como dice Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo mejor está aún por venir. Amados hermanos, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Terminamos con este versículo esta conferencia. Jeremías 29, versículo 11 nos revela los pensamientos de Dios
para nuestras vidas en este año nuevo. Si tú le preguntaras, Señor, ¿qué estás pensando de mi vida? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué es lo que tu mente tiene, Señor, para mí? Aquí está. Vamos a leerlo para terminar. Jeremías 29, 11 al 13. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros lo que esperas, el fin que esperas. Yo quiero darte los propósitos y los planes que yo mismo he puesto en ti, te dice el Señor. Mis pensamientos son de paz, de alegría, de bendición. Y yo quiero que tú lo comprendas. Versículo 13, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Busca a Dios de todo tu corazón, como si fuera el último día de tu vida. Búscalo en este año nuevo y todos los días que siguen. Proponte leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Compra un mapa de la República Mexicana o del mundo y pégalo en tu oficina, en tu cuarto, en el techo. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, te llevará a orar por algunos de los pueblos más pobres de nuestro país, por los misioneros que predican la palabra de Dios en todo el mundo. Te llevará a orar por un país en específico. Abrirá tu entendimiento para que tú disfrutes de él para siempre. Y entonces tendrás el mejor año que jamás hayas vivido. Amén. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Padre, te amamos, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque no tenemos que vivir más en condenación, en culpa, en autolástima. Levanta tus manos, hermano, y dile, tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque no tengo que vivir más en temor. Te entrego todos mis temores, mis angustias, mis terrores. Tómalos, Señor, llévatelos, quítalos y lléname de esperanza, lléname de fe, Señor. Extiende mi visión, Señor, para poder alcanzar las metas y los propósitos que tú me has dado, Señor, para este año nuevo, Señor. Te doy gracias porque mi vida está en el hueco de tu mano. Gracias porque tus ángeles me guardarán y me defenderán, Señor. Quiero descansar en ti, en tu misericordia, en tu verdad, Señor. Yo sé, Señor, que los mejores años de mi vida no son los que pasaron ya, son los que quedan por delante, Señor. Levanto en oración a cada persona en este día, a mi familia, a mis pastores, a mis amigos. Hablo bendición sobre sus vidas, Señor, y te doy gracias porque tengo vida eterna, Señor, en el nombre precioso